Hola, yo soy Laura. Y yo Alejo. Y esto es No hay banderas en Marte. Un espacio que hemos creado para compartir todas esas historias de viajes no posteadas. Con nuestros invitados abordamos el lado B, ese que pocos conocen, las decisiones, las experiencias y las consecuencias de irse, quedarse o volver. Irene Paola Garza del Valle es una psicoterapeuta mexicana que lleva 10 años radicada en España. Es especialista en transculturalidad con enfoque en trauma. Es también escritora de Ni de aquí ni de allá, Psicología para Inmigrantes, un libro que ofrece una visión integrativa del proceso psicosocial de adaptación, transformación y existencia de las personas que viven en el exterior. En este episodio, Irene nos explica qué es el duelo migratorio, por qué sucede y cómo transitarlo. Hablamos también de su proceso personal como inmigrante y de sus 13 años de experiencia como psicoterapeuta, atendiendo personas de diferentes nacionalidades y culturas. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No hay banderas en Marte. Hoy estamos por segunda vez haciendo un episodio virtual, pero la verdad es que este tema lo teníamos pendiente hace tiempo. Con Irene creo que nos agendamos más o menos hace como 3 meses. Estuvo duro pescar a Irene. Pero valía muchísimo la pena este encuentro. Irene Paola Garza del Valle es una mexicana que lleva 10 años en España. Es una psicoterapeuta transcultural que hace terapias tanto a personas individuales como a pareja y que se ha enfocado en trauma. Irene, mil gracias por aceptar la invitación, por sacarnos un espaciecito de tu apretada agenda. Te pusimos a trasnochar. No, gracias a ustedes. Primero por la invitación, segundo por la espera, fue difícil cuadrar por las diferencias horarias y no, todavía en España es temprano, la gente se duerme tarde aquí. Bueno, Irene, vamos a aprovechar mucho este espacio que tenemos contigo, este tiempo, porque tenemos muchas dudas y sentimos que tú eres la persona que nos puede aclarar muchas de esas inquietudes. Nosotros hablamos mucho de la migración, mucho de los viajes, del impacto que esas decisiones tienen en la vida, tanto de nosotros que personalmente pues lo hemos vivido, como de la gente que nos ve y nos escucha. Pero entonces, tenerte acá también es como la posibilidad de tener una voz también desde la academia, desde tu trabajo, desde lo que también te has como encargado de investigar durante tantos años. Primero, cuando yo hice la presentación, yo dije, bueno, eres una psicoterapeuta transcultural, cuéntanos qué es eso. Bueno, un psicoterapeuta es el psicólogo que se especializa en terapia, ¿no? Desde la psicología se pueden hacer muchas cosas, a nivel educativo, a nivel social, a nivel organizacional. En mi caso yo me fui por la terapia, el tema salud mental, mente, inconsciente me encanta, relaciones sobre todo, y ya de ahí la parte transcultural, te voy a ser muy sincera, o sea, tengo un curso que hice en Madrid con una escuela que daba un curso de problemas psicológicos derivados de la migración, la Fundación Sin Fronteras. Pero fuera de eso, yo siempre digo que mis mayores maestros son mis pacientes, otros migrantes. También la migración misma yo creo que es lo que más me ha enseñado sobre los procesos emocionales. Entonces, bueno, el enfoque que le doy o lo que he buscado en la literatura es que es una terapia con enfoque transcultural o con sensibilidad transcultural, ¿no? Que es cuando tú tienes la capacidad de también tratar a los pacientes tomando en cuenta el contexto cultural, ¿no? Tomando en cuenta su origen, el hecho de que sea migrante, cómo eso influye. Porque, ¿qué pasa? Que mucha gente, algo que veo y no me quiero desviar, pero algo mucho que veo es que la gente llega en, tengo depresión, tengo no sé qué, ya todo el mundo con TikTok ya siente que se puede diagnosticar y la mayoría de la gente está viviendo un duelo migratorio. Lo que pasa que como lo desconocemos, pues nos vamos a la sintomatología que vemos en otros lados, ¿no? Entonces, el enfoque transcultural justo es eso, ¿no? Tiene la capacidad o es tener como esta visión, ¿no? De cómo la cultura nos influye a nivel emocional, a nivel relacional, a nivel mental. Irene, hay un tema que nosotros lo escuchamos mucho, que para mí es nuevo, no tiene más de 2 años, por lo menos en mi vida, y es el tema del duelo migratorio, ¿cierto? Hay una constante, hoy con la hipercomunicación, pues nos llega más información. Entonces nos gustaría que nos explicaras un poquito de qué va el tema del duelo migratorio. ¿Sabes qué, Irene? Antes de que des tu respuesta, quería complementar algo con lo que dice Alejo y es, ¿esto es una cosa que ha existido siempre
o es una cosa que se descubrió hace muy poco, o sea, que muchos estudios como que llegaron a la conclusión de esto, o por qué es que esto se ha ido como popularizando en los últimos años? A ver, pensemos que la migración lleva sucediendo muchísimos años, muchísimos. Lo que pasa que antes no existían las redes sociales ni los medios que nos permiten saber sobre el migrante. Antes la gente se escribía cartas, ¿no? Y cuando llegaba la carta 2 meses después, sí es que llegaba, ¿no? El duelo siempre ha existido. El duelo es, y voy a hablar primero de duelo para luego hablar de duelo migratorio. El duelo es el proceso psicológico a través del cual nuestra mente se reorganiza tras una pérdida, ¿no? Una pérdida puede ser una ruptura, puede ser una muerte o puede ser migrar y dejarlo todo, ¿no? Entonces, el duelo es eso, es este proceso en el que nuestra mente va como integrando esa nueva realidad y aceptando y asimilando esa nueva realidad. Reorganizarnos psíquicamente, ¿vale? El duelo migratorio es ese proceso cuando se vive una migración. Todas las personas que migramos en mayor o menor grado atravesamos un duelo migratorio. A más preparación exista para migrar, a menos distancia entre culturas, distancia pongo, no, si yo me voy a Colombia seguramente no me pese tanto, así me voy a Japón, porque hay una similitud en cuanto a alimentos, el cómo nos vemos, ¿no? Físicamente, la cultura, la forma de hablar, etcétera, ¿no? Me va a ser menos complejo así yo me voy a Japón, ¿no? Entonces, y además de esto, o sea, la preparación, la distancia o la diferencia entre culturas y también las habilidades personales, ¿no? Estas capacidades de afrontamiento yo les llamo, ¿no? Cada quien tiene más o menos según lo que ha vivido. Todos tenemos una cajita de herramientas, que eso nos la ha dado la vida, lo que hemos visto en nuestros padres, lo que hemos aprendido en nuestra cultura, y esa cajita de herramientas la sacamos cuando la necesitamos, en el duelo migratorio, por ejemplo, ¿no? También influye qué es lo que dejamos. No es lo mismo el migrante que deja un familiar enfermo, que deja a su familia en una situación muy crítica o en donde hay inseguridad o en donde se ha vivido algo complejo, a cuando yo dejo a mi familia y están de lujo y con salud y todo. Yo me puedo relajar y me puedo enfocar en mi proceso de adaptarme y de procesar esto, ¿no? Entonces, influyen muchísimas cosas en qué tan intenso va a ser el duelo migratorio, en también, o sea, el tiempo, ¿no? Porque hay mucha gente que me dice, bueno, ¿y en cuánto tiempo pasó el duelo? No hay un tiempo mínimo ni máximo, cada persona tiene su propio tiempo, su propio proceso, ¿no? Esa es una pregunta que es imposible contestar para el duelo migratorio, para el duelo por muerte, para el duelo por ruptura, para cualquier tipo de duelo. Ahora, algo que yo siempre digo y me gusta recordar, tras un duelo hay evolución y hay crecimiento. Yo sí creo que tras migrar y tras transitar ese duelo, porque el duelo no se sana ni se supera, no es una enfermedad, se transita, es un proceso que hay que transitar. Tras el duelo y tras migrar hay expansión, hay crecimiento. Yo siempre creo que la persona que migra es como que se te amplía la perspectiva de vida, del mundo, de lo que es importante. Irene, hay una necesidad, yo creo que es muy contemporánea, de rotular las cosas, y creo que un poco a eso iba yo con decir que esta etiqueta que le hemos puesto de duelo migratorio, digamos que esto sí es nuevo. O sea, este nombre que le hemos puesto como a toda esta situación que vivimos quienes dejamos nuestro lugar de origen y nos movemos a otro sitio para arrancar de cero. La primera persona que empezó a hablar de esto es José Bachotegui, que es un psiquiatra catalán. Él es el que acuña el duelo migratorio y el síndrome de Ulises, que es el duelo migratorio agravado, y él es la primera persona que empieza a hablar de esto hace no más de 20 años. O sea, definitivamente es algo. Pensemos que simplemente el psicoanálisis y la terapia, el catalogar los procesos emocionales fue en los 70s, 60s. El hablar de emociones, el catalogar lo que vivimos, los procesos, es bastante reciente. En general, la salud mental es un tema que desde hace muy poco se le ha venido a dar como la importancia del protagonismo que yo quería hablar de eso. Merece.
Y justo con lo que decías inicialmente, con el tema de que se autodiagnostican una depresión por videos que ven en TikTok. Y es esa brecha que hay entre estoy haciendo un duelo migratorio, estoy triste, tengo justas razones para estar muy aburrido, o cuando tengo una depresión. Porque acudir a ayuda profesional, a una terapia, cuando eres migrante, se complejiza mucho, ¿cierto? Entonces empiezan a lanzarse un resto de hipótesis, empiezo a mirar en TikTok o inclusive Google, que hay un resto de información pues que no es válida, toda la que hay en internet. ¿Qué recomiendas tú en ese proceso? O sea, ¿cuándo en realidad debo medicarme? Antes se decía mucho que una terapia virtual era imposible de hacer. Yo estoy más grandecito y en algún momento lo consentí la primera y me dijeron, no, eso virtualmente los freudianos decían, no, pero ¿cómo se le ocurre? Siento que ha evolucionado, siento que ha cambiado, también la pandemia de pronto aceleró unas cosas. Lo primero que me viene a la mente es la importancia de un diagnóstico diferencial. Los terapeutas que no tienen esta visión transcultural y sensibilidad transcultural seguramente puedan pensar si es una depresión. Sobre todo, imagínate, algo que me ha pasado mucho es que vine aquí un psicólogo, voy a decir Francia o aquí en Alemania, alemán, ¿no? Que nunca había migrado o que no tenía ni idea de los procesos, y depresión, ¿no? Gente medicada que no tenía depresión y que como el terapeuta, que obviamente no lo tenemos que saber todo, no estoy culpando a nadie para nada, pero como el terapeuta no tenía conocimiento de que el migrante atraviesa eso, y también porque la migración es romantizada, entonces se piensa que el migrante vive ahora mejor, que no tiene por qué quejarse, al contrario, llegó a un país que le ofrece todo. Entonces, desde esta visión romántica de la migración y desde este desconocimiento de los procesos psicológicos derivados de la migración, un psicólogo puede maldiagnosticar, ¿no? Entonces, pues te diagnostican con ansiedad, con depresión, etc. Ahora, que se puede vivir un duelo migratorio y si tú ya tenías depresión o ansiedad, también te puede exacerbar los síntomas también. Por eso es tan importante el diagnóstico diferencial, porque puede ser, sí, un duelo migratorio que está exacerbando es como amplificando o agravando los síntomas de algo que ya existía, ¿no? Eso por un lado. Entonces, siempre es importante pues acudir con un especialista, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no voy al dermatólogo a revisarme cosas del estómago, ¿no? O sea, hay que buscar a la gente que es especialista. Hay gente que llega conmigo y le digo, yo esto no lo trabajo. Yo, por ejemplo, no trabajo adicciones porque no soy especialista en el tema. O sea, puedo saber porque nos lo enseñan, pero no voy a tratar a alguien que viene por una drogodependencia o por un tema de alcoholismo. Lo voy a mandar con el especialista. Y el ideal es que nosotros como profesionales hagamos esto, que refiramos. Yo tengo mi grupo y voy refiriendo. No veo niños tampoco, por ejemplo. Sé de TDAH, pero no veo TDAH, ¿no? Hay muchas cosas que no veo, por supuesto, y otras con las cuales sí me siento cómoda y me sigo formando, y pues la formación es de por vida, ¿no? Entonces, eso por un lado, siempre ir con un especialista. Ahora, el tema de la medicación y del tratamiento farmacológico, siempre digo que no es para todo el mundo. Y que ahí sí se necesita una valoración multidisciplinaria, es decir, que vayas al médico, que también cheques hormonalmente. O sea, tengo muchos pacientes que antidepresivos, y cuando los mande con un endocrino o con un ginecólogo, les cambian el tratamiento y era un tema hormonal, ¿no? Si un antidepresivo no te sirve 6 meses, o sea, hay un periodo en el que tu cuerpo se acostumbra, que normalmente es de un mes, el ideal es que sea un mes, pero puede tardar hasta 2 meses en asimilar el tratamiento que te están dando, el medicamento, el fármaco. Si no, es porque por ahí no va, ¿no? Y solamente medicarte, yo no lo recomiendo porque es importante, pues que ganes herramientas, que logres tener herramientas para hacerle frente a las cosas. No estoy ni en contra ni a favor del medicamento. Creo que en algunos casos es necesario y en algunos otros no. Y que depende de persona a persona. Entonces, siempre que llegan con pues, estos diagnósticos de TikTok, les digo, a ver, vamos a hacer una valoración, ¿no? Que conlleva la entrevista inicial, pero luego como ir viendo qué otras cosas han influido en cómo estás tú. Porque la depresión cada quien la vive diferente, el duelo migratorio cada quien la vive diferente. Y en algunos casos en donde ya había historial, ¿no? De algún trastorno, de estado de ánimo, de personalidad, etcétera, pues ahí siempre pido que haya una valoración médica y psiquiátrica, ¿no? Y
Usualmente la medicación está acompañada, debería estar acompañada de terapia también, porque te hace sentir mejor, pero no te va a solucionar el problema en realidad a largo plazo. Sí, y fíjate que lo que yo he visto en los últimos años es que cada vez, tanto los psiquiatras como los psicólogos nos sentimos muchísimo más a gusto de trabajar en conjunto. Antes había como mucha resistencia, ¿no? Había una pelea de qué era mejor o peor. Y yo hay pacientes, o sea, ya no solo que los mando a tratamiento farmacológico, que los mando a yoga, que los mando, o sea, que les invito a hacer mindfulness, meditación. O sea, el trabajo que necesitamos normalmente, y me incluyo, es multidisciplinario, ¿no? Entonces, definitivamente, pues no hay que cerrarnos a nada y a cada persona encuentra vías diferentes que le funcionan. De las 20 preguntas que te lancé, falta una y era el tema de la virtualidad. Hay casos y casos. Por ejemplo, yo con niños no trabajo online. Lo he hecho en algunos casos que me han dicho es que vivimos en Suiza, mi hijo solo habla español, necesito que lo veas, ¿no? Y bueno, intentamos adaptar la terapia lo más posible. Desde pandemia hubo un gran cambio, una apertura. Las redes sociales también tienen esta gran ventaja que tú digas, me gusta ese psicólogo y quiero trabajar con él. Ya me puedo atender virtualmente. O sea, por un lado es una gran ventaja, pero es cierto que hay casos y personas que sí, definitivamente es importante que busquen a alguien en persona. Yo, por ejemplo, intenté tener terapia aquí, no hice clic con los 2 terapeutas que vi, regresé a mi terapeuta y yo a mi terapeuta de México la sigo viendo online. Como terapeuta, te cuento mi experiencia, me encanta ver a la gente en persona, o sea, cuando viene alguien aquí a consulta es como rico, porque al final del día elegí trabajar con personas porque me gusta, ¿no? El contacto, la conexión, etcétera, pero te puedo decir que, o sea, si bien me gusta recibirlos en el consultorio, las herramientas, el modelo de trabajo es el mismo vía online, ¿no? Entonces, lo único que cambia es que no tenemos como ese placer. Y luego para muchas personas es una gran ventaja. Hay gente que vive en un pueblo en Suiza a 1 hora de la capital, ¿no? Y entonces para ellos es una gran ventaja poder tener una terapia virtual. Entonces, tiene sus, como todo, ¿no? Sus virtudes, sus desventajas. Quien se pueda permitir una presencial, qué rico. Hay pacientes, por ejemplo, con los que llevo online y me dicen, Irene, voy a estar en México, voy a ir a Sevilla, ¿podemos vernos? Claro. Tengo una paciente que ahora viene de Portugal al concierto de Luis Miguel y vamos a hacer nuestra primera sesión presencial y eso viene muy bien, ¿no? También para el vínculo terapéutico. Entonces también ahí el terapeuta puede jugar mucho con eso. Irene, ahorita hablábamos de las redes sociales. Creo que ha sido un tema transversal en todo lo que hemos ido conversando. Y es que la gente se está diagnosticando por TikTok, también son las redes sociales las que han permitido que cada día se hable más del duelo migratorio, que se vuelva algo cada vez más popular. A través de las redes sociales también ha ganado mucho protagonismo la salud mental, pero cuando nosotros pensamos en la migración y ha sido como una constante en muchos de los episodios que hemos grabado con invitados, nos damos cuenta que también ha sido como un elemento que ha, digamos que agravado todas esas frustraciones y esa relación de expectativa y realidad que tú empiezas a tener una vez decides arrancar una vida nueva en otro lado, ¿cierto? Es inevitable no estar en una red social y ver que de pronto X o Y persona está en Suiza y está teniendo una vida perfecta. Y que se fue para Estados Unidos está ganando más que y este está viviendo su sueño americano y aquel pues se fue para Europa y la vida le cambió y entonces yo que estoy a puertas de tomar la decisión de irme, pues esos son los espejos también en los que me estoy reflejando. Entonces hablemos un poquito de eso, cómo el proceso migratorio y el duelo migratorio se ha visto afectado por las redes sociales. Muchísimo. Y ahí creo que como creadores de contenido hay una gran responsabilidad de no construir una idea de una migración romántica. Yo siento que este es un poder y una responsabilidad. Es un privilegio, pero también es una responsabilidad y es utilizar nuestras redes para también hablar de los días difíciles, de la vulnerabilidad. Cosa que yo, por ejemplo, al inicio no hacía. Era no que no hablara de ello, pero no mostraba mi parte personal. Y últimamente me siento muy cómoda hablando como la yo terapeuta, pero también como la yo migrante.
Y entonces ahí pues sí me gusta contar que yo he vivido depresión, que me separé el año pasado, que decidí que no quiero tener hijos, mi duelo migratorio, y eso veo que por un lado, uno, es más rico para mí, o sea, como el decir, me estoy mostrando, de verdad estoy utilizando esto de una manera más transparente, más genuina. Por el otro lado también estoy brindando información que permite que la gente también se relaje, ¿no? Y como que también sienta como esta parte de estas expectativas que tengo, ¿no? De los psicólogos con vida perfecta, de los migrantes con vida perfecta, de estas parejas con vida perfecta. No es tan así, porque cada vez hay más gente que lo está haciendo. Y por el otro lado, pues construimos pues una base que sí permita una salud mental, una salud migratoria, una salud relacional, ¿no? La migración consciente, que yo le llamo. Yo siempre digo, no es por asustar, pero esto es saber que vas a atravesar un duelo migratorio, una reconstrucción de la identidad, un proceso de adaptación, también una crisis seguramente existencial, que todo lo que no trabajes va a salir con más fuerza en tu mochilita, en este sobreequipaje emocional que sí pesa. Cuando hablamos de eso, no es asustar a la gente, es permitirle que se plantee todo lo que hay detrás de una migración y que vaya con muchísima más objetividad, ¿no? Y eso le va a permitir que su duelo sea menos intenso, adaptarse mejor, prepararse mejor, y también cuando esté en este lado no tan luminoso, o en este lado oscuro, el lado B de la migración, no pensar que solamente le está pasando a esa persona. Porque a mí lo que me pasó en un inicio fue, 1, que creí que estaba deprimida, y 2, que creí que yo era malagradecida y que solo me estaba pasando a mí, que cómo era posible que yo no pudiera vivirlo como las demás personas, ¿no? Que estaban felices, que todo increíble, agradecidos de la experiencia, ¿no? Que yo fuera tan negativa y me quejara tanto. Y cuando empecé a darme cuenta que no era yo, que eran más personas, ahí fue cuando dije, o sea, me empecé a adentrar al tema y dije, tengo que compartir esto, porque entonces ni estoy loca ni estoy deprimida y le está pasando a más gente. En ese tema de comparaciones que hoy nos permite hacer Internet en general, ¿cierto? No solo las redes sociales, porque uno también se mete a Google y mira los famosos y todo uno está triunfando y felices. Hay una parte que me parece a mí que es tremenda, y es los familiares de los que migran, ¿cierto? Que también están comparando al vecino que se fue, al hijo de la prima, al hermano de no sé qué. Uno les va mejor, tienen mejor suerte o son más fuertes o lo que sea que otros. Y hay una presión que ejercen también los familiares sobre la persona que se fue, y empiezan a saltar esos comentarios que les hemos mencionado mucho en diferentes episodios sobre quién es más berraco y quién es más débil. Este es un flojo, pero te fuiste para allá, dejaste todo acá y no estás haciendo nada. Entonces, siento que los familiares juegan un papel muy importante en eso, y también de acompañamiento o de juzgar, también acabar de empeorar la situación. ¿Qué le dirías a esos familiares? A nosotros también nos ven muchas personas que se quedaron como para vivir en carne ajena con historias de otros lo que están viviendo los familiares por fuera. Lo primero es que solamente el que se va sabe todo lo que está viviendo. Aquí siempre hablo con el que se va, y es, no ocultes por cuidar, porque muchas veces lo que hace el migrante es que no cuenta por no preocupar a su familia, y entonces la familia no tiene la historia completa, y entonces sí parece que eres flojo, sí parece que no le estás echando tantas ganas. O sea, aquí es ser honestos y ser transparentes y abrirnos y mostrar la realidad, porque es la única manera en la que la van a entender. Eso por un lado. Por el otro lado, también hay que tomar en cuenta que ellos también viven un proceso de duelo migratorio. No directo, pero sí indirecto. Al final del día piensa que el hecho de que tu hijo, tu sobrina, tu nieta haya decidido irse, a ti su decisión te está influyendo. Tal vez no te cambia toda la vida, pero sí te cambia que esa persona deja de estar. Entonces también ellos viven un duelo, y hay que empatizar con que, si bien nosotros estamos viviendo así los cañonazos directos, estamos ahí en el campo de batalla, ellos están escuchando los bombardeos, ¿no? Entonces también les influye, y tal vez también su manera de procesar, ¿no?, su frustración o su dolor o su tristeza o su pérdida es a través del, ¿no?, como la presión o los comentarios o todo esto. Entonces, creo que aquí una de las cosas que les diría es transparencia. Hablar de lo que están viviendo emocionalmente. De hecho, un capítulo de mi libro, el de la familia, una de las invitaciones es cuéntale y pregúntales. Hay unas preguntas para hacerle a la familia y generar una conversación que la mayoría de nosotros no tuvimos
a la hora de irnos. Eso por un lado, ¿no? Y por el otro lado, pues recordar que cada experiencia es diferente. Entonces, esta parte de comparar migrantes, o sea, lo que decíamos, todos estos factores, y añadiste algo que se me había olvidado, la suerte. Hay gente que ha tenido muy buena suerte, o sea, que llega y todo le cuadra así espectacular, y gente que tiene muy mala suerte en el sentido de que las cosas no se le dan tan sencillo, en el mismo país, en la misma ciudad, y viniendo del mismo país, ¿no? O sea, realmente hay una parte que sí es un poco ruleta rusa, ¿no? Entonces, también no podemos juzgar a quien se va por circunstancias ajenas a él. Hay una parte del proceso que sí nos corresponde, que es el planear, ¿no? Como el esfuerzo que se hace en el día a día, pero hay otra parte que no depende de nosotros, el sistema, los trámites, la burocracia, las leyes, la situación del país. No es lo mismo irse en un país, ¿no? No era lo mismo venirse a España antes de la crisis y post-crisis, ¿no? Entonces también ahí hay muchos factores que hay que ser empático y en vez de dar un juicio, preguntar cómo te sientes. Yo también, ese sería un consejo. Más que decirle a tu persona qué hacer, pregúntale cómo se siente. No asumas que sabes cómo se siente, no asumas que está siendo flojo y no está haciendo nada, porque tal vez tú no sabes cómo le está costando trabajo el idioma o pararse de la cama o encontrar trabajo. No asumir, sino tener esta mirada curiosa de seguir conociendo la experiencia de tu ser querido. La migración es demasiado amplia y uno a veces ni siquiera dimensiona no solamente cómo lo puede llegar a afectar a uno como persona, sino a tantas personas que están alrededor de uno y que indirectamente también están siendo tocadas por la decisión que tomó uno. Y cuando pienso en eso, pues como que recapitulo lo que nosotros hemos hecho con No hay banderas en Marte y se me viene el caso de parejas que migran y relaciones que se acaban, por ejemplo. Porque una cosa es vivir el proceso solo, otra cosa es vivir el proceso compartido, cuando los dos están asumiendo esa guerra, eso que tú dices ahí en el campo de batalla de manera diferente, porque no todos lo procesamos igual, e inclusive cuando hay niños de por medio. Entonces yo quisiera que habláramos un poquito de eso, y es en la migración en la relación de pareja, que nosotros pues desde la experiencia hemos dicho, como que casi no hay puntos medios, o las relaciones se acaban porque no aguantan el estartazo, o se unen muchísimo en medio de la dificultad, ¿cierto? Pero también pienso en los niños, porque cuando eres una familia, papá, mamá, hijos, que deciden emigrar, pues muchas veces los niños no tienen ni voz ni voto en esa decisión, pero sí están siendo impactados. Y aquí te quería como contar que hace unos días, no sé si lo has visto, nos vimos nosotros un documental de Netflix que se llama... El de los niños que llegan a Suiza o a... Ese, exacto. Que entran en este como estado de coma, que es... No me acuerdo cómo está. La vida me supera. Sí. Lo que pasa es que sabes que todo lo titulan diferente. Acá, pues acá en Colombia se llama, sí, como Life Overtakes Me, algo así. Y nos impactó demasiado porque como un proceso migratorio, un duelo y algo emocional puede llegar a tener un impacto a nivel físico de esta magnitud. O sea, nosotros como que quedamos en shock en realidad cuando vimos el documental, y quisiera también hablar de eso, del proceso que muchas veces viven los niños de manera silenciosa. Ahí entra la parte de trauma. Voy a empezar con lo primero que me preguntaste y luego me voy a esto. De parejas he visto de todo. He visto parejas que florecen y he visto parejas que se separan. ¿Qué pasa? La migración es un gran cambio, un cambio en todas las áreas de tu vida. El cambio genera crisis. La palabra crisis la tenemos muy satanizada, pero la crisis es la consecuencia de todo cambio. Y crisis es este proceso en el que me reacomodo y me reorganizo a esa nueva realidad, ¿vale? Y las crisis permiten evolución y crecimiento. Sin crisis no seríamos nada, ¿no? Entonces, la crisis la estamos atravesando y puede que tú cambies antes que yo, puede que cambiemos y crezcamos pero nos reencontremos, puede que cambiemos en direcciones diferentes. Entonces, eso depende de cada pareja. Aquí, obviamente, a más trabajemos en conjunto esto, más facilidad de reencontrarnos, y sobre todo si tenemos un objetivo en común potente, ¿no? Entonces,
Sí, definitivamente la migración es algo que pone a prueba la relación, las habilidades de afrontamiento, las habilidades de resolución de conflicto, la comunicación, la conexión, ¿no? Porque yo estoy conociendo una persona que no había conocido, porque tú, tras haber emigrado, eres una persona que ni tú habías conocido. Entonces pensemos, dos personas volviendo a conocerse a sí mismas, procesando pérdidas, cada una está puesta en su proceso. Es normal que haya en principio cada uno necesitar estar para sí misma, ¿no? Y ya que aprendieron a flotar, ¿no? Que ya están ahí nadando otra vez, ya ahora sí podemos regresar a reconectar, ¿no? Entonces, bueno, eso normalizarlo definitivamente traerá pruebas a la relación, pero no significa que se tenga que acabar. Yo he visto parejas, de hecho, me vienen ahora 2 colombianos en Alemania, que además los recuerdo con mucho cariño. Qué bonito trabajo terapéutico hicieron, trabajaron los dos individualmente, en conjunto conmigo, y ellos, hasta donde yo me quedé y cuando cerré con ellos, potenciaron su relación y discutieron cosas incluso que nunca habían hablado, que les llevó a profundizar, ¿vale? Y conozco otras muchas que se han separado, definitivamente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando hay niños? Los niños también atraviesan las crisis. ¿Y qué pasa? Si yo como adulto no me preparé, pues ya medio la vida me ha dado algunas crisis y agarro esas herramientas, pero un niño que está en cero, si yo no le ayudo a preparar, y preparar es desde enseñarle el país al que va, cuéntale un poquito que va a soltar, que se despida de sus amigos, que se despida de su país, que sepa que el idioma, enséñale la escuela por fotografías, o sea, de todo se puede hacer, ¿no? Con niños chicos, que dibuje sus cartas de despedida al abuelo, a la abuela, o sea, hay mucho trabajo por hacer con niños. Este documental de Netflix, que es buenísimo y lo recomiendo, estamos hablando de una migración involuntaria y en condiciones muy dramáticas que superan, este es base en el trauma, ¿vale? Un trauma se genera cuando la circunstancia sobrepasa mis capacidades de afrontamiento. Es decir, yo me sentí tan amenazado que no sentí que yo o los adultos, en este caso, eran capaces de protegerme y de hacerme sentir certeza y seguridad. En la migración que se ve en ese documental, ¿no? Son migrantes involuntarios, por supuesto son niños que han vivido cosas terribles y que ¿qué hacen cuando ya están a salvo? Se apagan. O sea, es tanto que procesar que se apagan. Estamos hablando ahí. Ahora, no todo trauma genera eso, ¿no? Por ejemplo, el año pasado hice justo con el Consulado de Colombia en la Comunidad Valenciana, hicimos unas jornadas de trauma migratorio para la gente que había migrado por temas de la guerrilla. Y claro, ahí estamos hablando de otra cosa, ya no solo es el duelo, es traumático porque yo tuve que salir para sobrevivir, porque me estaban amenazando de muerte, porque tuve que salir con una mano de frente y una mano detrás, como se dice en México, sin nada. Porque tuve que salir y además separarme de mi familia años. O sea, ya estamos hablando de cosas que me hacen sentir más inseguro. Gente que decía, es que yo, aunque estaba en España, yo no quería salir. Yo ya estaba seguro, pero yo no me sentía seguro porque esta situación me superó y me sentí tan inseguro que sigo sintiéndome en amenaza. Una vez ya pasa la situación, yo sigo sintiéndome en amenaza. Como quien vive un secuestro, como quien vive un abuso, como quien vive infinidad de situaciones que nos pueden hacer sentir así. ¿Qué pasa con el trauma? Que es una huella en el sistema nervioso, no me voy a adentrar así a mucha terminología, y esta huella se repite y se repite y se repite. Y ahí ya no solo es trabajar con ideas, creencias, emociones, también hay que trabajar con el cuerpo, ¿no? Yo con quienes me he formado es la Asociación Mexicana de Psicotraumatología, con Israel Castillo, que es impresionante, y con el Trauma Research Foundation, con Bessel, que Bessel tiene un libro que se llama The Body Keeps the Score. El cuerpo lleva la cuenta, creo que se llama en español. Yo lo leí en inglés. Y ellos hablan de la importancia del trabajo con el cuerpo, psicodrama, yoga, meditación. ¿Por qué? Porque es enseñarle al cuerpo, no solo a la mente, al cuerpo a volver a sentirse a salvo, a tu sistema nervioso a volver a regularse y a sentir que está a salvo. Y eso lleva más tiempo. Entonces, ahí es complejo, ¿no? Ahora, si nos vamos a temas menos drásticos, los niños a veces, totalmente lo contrario, son esponjitas, son muy flexibles y yo veo que a veces, según la edad, sobre todo antes de la adolescencia, veo que la adaptación en general, si los papás les ayudan a prepararse y el ambiente es acogedor, que los niños
en general suelen ser acogedores. Hay malas experiencias, sí, ¿no? De que se topan con bullying o alguna sociedad, porque es una ciudad muy chiquitita, como muy cerrada, pero luego las historias son totalmente diferentes y los niños se adaptan más rápido que los adultos, aprenden el idioma más rápido que los adultos, ¿no? Como un pez en el agua. En la adolescencia veo un poquito más de resistencia. No que sea ley, pero lo que he llegado a ver es que les cuesta un poquito más porque es el periodo en el que ya tenían amigos en su país, ya habían formado como un grupo y en donde justo estás definiendo tu identidad. Y si justo el momento en el que estás definiendo tu identidad, tu personalidad, tus gustos, tus ideas, tal, te meten un cambio tan brutal, puede ser más choqueante. Si de por sí pensémonos todos en la adolescencia, yo digo, Dios santo, mi pobre madre, y yo cómo me soportaba a mí misma. Métele una migración, está cañón. Nuevamente, no es ley, es lo que yo en general, con la gente que he trabajado y lo que he visto, es lo que al menos he percibido. Irene, tú tienes un libro, ¿cierto?, que se llama Ni de aquí ni de allá, que es un tema también muy recurrente para nosotros, y es cuando, listo, ya decido irme, resulta que es el proceso migratorio, pues tiene un tiempo, como unas fases, ¿cierto? Como que hay una fase primero que te genera mucho malestar, que te sientes incómodo, que sientes que no perteneces, que todo te está generando fricción porque todo es absolutamente desconocido. Pero a medida que va pasando el tiempo, pues vas encontrando también tu espacio y como esa forma mucho más cómoda de relacionarte con ese nuevo entorno. Pero también cuando ya ha pasado mucho tiempo, años, se puede llegar a un punto, y nosotros tratamos dentro de lo posible de ser muy cuidadosos con las palabras, primero porque nosotros no somos expertos, todo lo que hacemos acá es más como narrado desde a priorística especulativa. desde nuestra experiencia y desde la experiencia de los invitados, pero acá no hay nada probado científicamente, y también porque la migración es muy diversa, todos la asumimos diferente, hay niños que la asumen bien, hay niños que no, todo pues tiene infinidad de variables como la vida misma. Entonces tratamos como de cuidarnos mucho con las palabras, pero sí hemos notado que pasa mucho cuando ya llevas un tiempo largo, años y años, llega ese punto en el que si te fuiste muy grande o tu personalidad no lo permite, como que no te incorporaste a esa nueva cultura, en realidad no te sientes parte de esa nueva sociedad, pero también volver a tu país es casi que volver a inmigrar. No es una condición, pero nos pasa mucho que la gente mayor no quiere envejecer en otro país. Quieren envejecer en su país de nacimiento. Lo que pasa es que eso tiene unos desafíos tremendos, porque ya entre uno más viejo, pues más terco también, menos quiere ceder, ya te acostumbraste al país a que emigraste y volver a tu país de origen, pero en este caso es a como Colombia, una doble inmigración. Que es una locura, que todo es tan dinámico, que está tan vivo, pues la gente muchas veces no tolera volver tampoco, pero tampoco quieren estar allá. Y ahí se genera un conflicto muy grande y es algo que hemos como nosotros tratado de analizar mucho y lo hemos identificado, y es como realmente llevo, no sé, 15 años, 20 años en X país, pero vienen, incluso la gente se da la oportunidad de venirse, en este caso para Colombia, intenta, pero tampoco lo logra, porque ya hay muchas cosas que le chocan, que le molestan, y es esa sensación ni de aquí ni de allá. Y yo quiero que hablemos de ese tema, sobre todo aprovechando tu libro. A nosotros nos pasó más o menos. Y no fue tanto tiempo. A mí me pasa, o sea, el libro se llama así porque escuché tantas veces esa frase, ¿no? Que decía, es que esto creo que resume el sentimiento, ¿no? De ese limbo en el que estamos un tiempo antes de reconstruirnos, porque la idea de reconstruirnos es poder ser de aquí y de allá, ¿no? Con lo que cada uno decida que lo quiera hacer. Mi deal conmigo misma, no sé cómo decirlo, mi acuerdo conmigo misma es, pues, ir a México una vez al año, ¿no? Eso es lo que me hace decir, ok, estoy aquí, pero yo al año, digo, en pandemia no fue posible, pero yo voy porque voy y sigo en contacto con mí. Pero la gente antes no podía hacer eso, ¿no? O a determinada edad, pues como dices, la movilidad, uno ya
pues no tiene la misma energía, tal, el dinero, la jubilación, o sea, no es tan sencillo. Como que cuando estoy en España extraño Colombia o México, pero cuando estoy en México, Colombia extraño España, ¿no? O hay cosas que echo de menos y definitivamente es un riesgo a tomar, que hay cosas que vas a valorar de cada cultura. Ahora también está en cómo cambiemos ese chip de decir, puedo integrar ambas cosas o si me voy a regresar, como las cosas que valoro de España hay cosas que no, porque dependen del contexto, pero qué cosas de lo que valoro quiero traer a esta realidad, ¿no? Y por ejemplo, algo que me ha hecho dejar de pelearme con España, ¿no? Yo siempre era, es que el desayuno, es que no hay huevo, es que no sé qué, y frutita y el bowl, que ya hay más lugares de brunch, ¿no? Pero hoy es, pues no salgas a desayunar, mi reina, si te estás peleando los desayunos. Y yo soy muy feliz desayunando en mi casa y ahora abrieron uno que se hace chilaquiles y de repente voy, pero ya no salgo a o sea, ¿no? Como esta parte de también uno ser práctico y hacerse la vida fácil. Y estoy hablando tal vez de algo muy banal como el desayuno, ¿no? Hay cosas que no podemos cambiar como la gente. De repente ya tienes gente aquí y gente allá, ¿no? Y que eso es lo complejo realmente, ¿no? Pero por un lado, creo que aquí está la pregunta de ¿en dónde puedo vivir la vida que quiero vivir, más allá de la gente? Que es algo que también, como latinos creo que nos cuesta más. A un europeo se lo dice si es muy práctico. Un sueco que ha salido desde los 18 años y que tiene esta mentalidad es más sencillo. No quiero decir que todo el mundo, ¿no? Pero en general al que le cuesta mucho es al latino, ¿no? Y yo, por ejemplo, la respuesta a esa pregunta, hoy Irene se ve en España para la vida que quiere vivir, ¿no? A la edad. Pero, por ejemplo, si me preguntas de mi jubilación, no me veo acá. O sea, entonces ahí también creo que mucho viene esta presión de como si tuviéramos que elegir solamente una, que eso también presiona mucho. Cuando te preguntan, ¿pero ya te vas a quedar ahí para siempre? Yo digo, no lo sé. ¿Qué es para siempre? ¿No? Y no lo sé y no lo tengo que decidir. Entonces es algo que yo ya dije, eso era mi presión conmigo misma, sentir que tenía que decidir algo para siempre. Entonces yo ya dije, de momento un proyecto de 10 años más. En 10 años reviso y creo que se debería de hacer esto con todo. Relaciones, migración, trabajo, todo, ¿no? Desde ahí creo que uno ya se quita esta presión de es que no estoy bien en algún lugar, porque haces las paces de que vas a estar 2, 5, 10 años, incluso lo puedes hacer con meses, ¿no? Pero eso ayuda como decir, hoy estoy aquí y hoy estoy aquí y hoy me tengo que integrar acá y hoy necesito aceptar y también como sacarle provecho a lo que es acá, ¿no? Y también esto creo que es parte del duelo, aceptar que ya nunca vamos a ser el de allá, que vamos a tener estas dos partes. Y como no sentirnos mal cuando nos salga nuestra parte española, ¿no? Por así decirlo, cuando estemos allá o cosas que prefiramos, ¿no? Entonces, creo que es un poco hacer las paces con esa dualidad que se va a construir y decir, ¿sabes qué? Ya no soy el mismo y habrá cosas de mi México que ya no me cuadren. Ya hay cosas que no me gustan, ¿no? Y que te lo juro, ya al final digo, ay, yo quiero España. Luego estoy extrañando al mes, pero que ya estoy los últimos días y digo, ya me quiero ir a mi casa. O sea, ya siento que esta es mi casa, ¿no? Y ya siento que llego a casa de mi mamá. Sabes que nos escriben mucho que se genera como una sensación de culpa porque es mi país, pero me está incomodando mucho y no debería ser así. ¿Por qué? ¿Y según quién? ¿Quién dice? Y eso nos lo venden mucho el latino, ¿no? Como el amor a la madre ante todo, al padre, a tus mayores. Esto es muy, viene mucho de, no me vayan a linchar, pero viene mucho como de esta cultura basada como mucho en la religión católica. Entonces la patria que está muy unida, ¿no? A tu tierra, a tu país, Dios y patria. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no me puedo enfadar con cosas de México? ¿Y por qué hay cosas que no puedo criticar y ser mejorables de México? Creo que al final del día, cuando le damos utilidad a nuestra experiencia, o sea, la diversidad cultural, si la viéramos así con lentes de como lo que nos puede beneficiar, es que podemos aprender unos de otros y que podríamos crecer. Los alemanes pueden crecer de los latinos que tienen, si se abren a aprenderles. Hay culturas que se están beneficiando mucho de la migración, no solo por el tema de mano de obra y trabajo, sino porque también se están permitiendo aprender cosas, ¿no? Hace poco un amigo me contaba que él vive en Cataluña y me decía, en la escuela de mi hija partimos un día piñata y ahora todas las fiestas son con piñata. Qué bonito que puedes integrar algo así. Y eso no tiene nada que ver con es ese contexto que logró hacer eso y que tuvo la apertura. Cuando tenemos la apertura e integramos y aprendemos, esa es la parte rica de la diversidad. Ese es el ideal, obviamente es una utopía,
Creo que hay gente que tiene la capacidad de verlo y de hacerlo y de decir, oye, esto de España lo voy a llevar y se lo voy a enseñar a mi familia. Por ejemplo, algo que yo he aprendido de España es a decir que no, a poner límites. Y a mi gente en México eso le ha costado. A los latinos, yo siento que particularmente a los colombianos y a los mexicanos. No sabemos decir no, lo endulzamos. No sé, yo te aviso tal, bla. De pronto, no quiero. Estamos hablando. Preferimos desaparecer antes de decir no. Le damos mismo y luego se mete uno en problemas. Claro. Hay otro tema que me parece tremendo con el duelo migratorio y es que muchas comunidades cuando nos vamos para otro país nos ghettificamos. Entonces se armó un barrio colombiano en Nueva York y armó una pequeña Colombia ahí y duró 30 años entre 5 cuadras y cuando salgo de esas 5 cuadras me asusto porque el resto de Nueva York me da pánico porque yo vivo en una pequeña Colombia, no aprendí a hablar inglés, no, o sea, y se armé un pedacito de Colombia acá. Yo siento que pues eso es lo que hace es precisamente no dejar de procesar una decisión que tomaste y es irte de tu país. Y vives en una versión de Colombia empeorada. Porque claro, las arepas no están tan buenas y la gente no es tan calidad, ¿no? Claro, porque pues la comida no es tan rica. Sí, las segundas versiones no tan buenas. La fiesta, si te gusta la fiesta latina, pues la fiesta latina no va a ser tan buena ahí como la ves en Colombia. La tienda, el parche de la tienda de la esquina no va a ser lo mismo. Entonces te vas a una peor versión de tu país y no intentas incorporarte. No estoy diciendo que tienes que mañana ser neoyorquino y tratar que el acento sea como neoyorquino, pero integrarte un poquito a lo que está pasando. Hay un dicho muy famoso que es a donde fueres, haz lo que vienes. Obviamente tiene sus matices, pero sí un poquito, siquiera aprender del sitio que decidiste que va a ser tu casa por un tiempo. Sí. Yo siento que sí es una manera de hacer un poquito el duelo, el proceso es de aceptar una nueva verdad, una nueva versión de tu casa, que puedes mezclarla con prácticas diarias, si hay un barrio colombiano, mexicano, chino, pero no ghettificarte ahí y hacer como si el resto del mundo no existiera. Voy a decir algo que creo yo de lo que tú dices. Irene nos lo validará. Igual, estamos comprometiéndole con cada comentario. Pero lo que siento yo es que también eso pasaba mucho antes, que la gente, todavía sucede, pero creo que en un menor nivel, y es que la gente emigraba mucho por temas económicos. O sea, la gente en realidad no quería cambiar su entorno, sino que la gente lo que quería era estar en un lugar que le permitiera hacer más dinero, que pues los países nuestros, latinoamericanos, pues no han sido muy amigables con ese tema para mucha gente que la pasa muy mal económicamente. Entonces era decir, pues bueno, me voy a ir para Estados Unidos porque voy a ganar en dólares, pero es que a mí me gusta mi barrio, a mí me gusta es comer frijoles todos los días, o sea, yo no quiero renunciar a nada de eso pero por el sí dinero. Quiero ganar más. Pues creo que de pronto era un poco lo que sucedía, que hoy también nosotros, Irene, sentimos que el tema de la migración pues se ha expandido mucho. Y ya cuando hablamos de migración, pues hay migración en realidad porque las personas tienen sed de mundo, las personas quieren tener parejas de otro lado, o sea, porque estamos en un mundo globalizado también que nos exige aprender otro idioma, como otras motivaciones las que hay alrededor de la migración. Sin ocultar, pues, que hay muchas motivaciones económicas. Pues por pobreza, por abandono de Estado, por miseria. Creo que ahí ha influido mucho el Internet. Nosotros hoy concebimos que hablar otro idioma, que conocer gente, que un asiático no es lo mismo de lo que era hace 40 años, que pues era un extraterrestre. Sí. Entonces creo que todo eso ha influido en cómo lo vemos. También de las comunidades receptoras. O sea, creo que esto que dices pasa mucho. Siempre lo que digo es importante tener amigos migrantes, si se puede, de tu cultura, sí, pero también es importante tener amigos y gente local. Es la manera de como seguir en contacto con tu cultura y tener como este espacio en el que puedo como un ratito relajarme y hablar colombiano y no tengo que explicar lo que dije, ¿no? Pero también logro construir vínculos con los locales. Ese es el ideal, nuevamente, ¿no? Hablamos de ideales.
Es cierto que depende mucho de la sociedad de acogida, o sea, hay sociedades más abiertas que les encanta la migración y es como, si eres migrante hasta, ¿no? Como, con permiso, quiero hablar con él o con ella, ¿no? Y otras que es como, sí, bienvenido, pero hasta aquí, ¿no? Entonces depende de ese factor, uno, la sociedad qué tan acogedora es, dos, si la migración, como dices, fue voluntaria, fue elegida o no fue elegida, porque creo que cuando es voluntaria uno está también más abierto, no tiene tanto como, o sea, sí, quieres de repente tu ratito, ¿no? De tu tierra, pero no, pero al final del día tú lo elegiste, a diferencia del que se fue porque no tenía de otra y porque era la manera de sobrevivir, que sí siente como me arrancaron literal, ¿no? Me arrancaron de mi tierra como el árbol que arrancas y le cuesta afianzarse a la tierra, o sea, yo pongo ese ejemplo en el libro, o sea, una persona que es refugiada o un migrante involuntario es como si lo arrancaran y lo quieren plantar en otra tierra. Y las raíces no logran afianzarse al inicio, ¿no? O sea, eso cuesta más trabajo, entonces creo que pasa lo mismo. En definitiva, si yo lo único que hago es mi cultura, pues no me estoy integrando, estoy intentando reproducir, ¿no? Y aquí la pregunta es qué tanto mi migración sí es una necesidad, ¿no? O qué tanto me estoy engañando y estoy aquí deseando tener otra cosa, ¿no? Pero nuevamente es tan personal que he visto de todo tipo de casos. Te puedo hablar de mi experiencia. En un inicio yo sentí un rechazo absoluto a España y eso me impedía obviamente adaptarme, hacer amigos, etcétera. Y si bien ahora tengo a mis amigas latinas, también tengo amigas españolas. Ahora, voy a decir esto y siempre lo he dicho y he sido muy sincera, la sociedad sevillana es cerrada en general, ¿no? Y esto lo veo porque lo veo con pacientes, lo veo incluso con gente de otros lugares, incluso hasta mismos españoles te dicen, es que adentrarte al círculo de este tipo, o sea, de esta ciudad, cuesta, ¿no? Entonces sí por ejemplo, amigos sevillanos, tengo 2 y los que tengo fueron migrantes, vivieron afuera, entonces saben el proceso y además también estaban abiertos a otras culturas, ¿no? No voy a decir que no, en una de esas vienen sevillanos que nunca han salido y me sorprenden, pero en mis 10 años no ha sido así. Y también yo ya dejé de catalogar a todos los españoles de la misma forma, también yo estoy más relajada, más integrada, ya reconstruí mi vida, entonces no tengo tanto esa resistencia y hay muchas cosas que agradezco, o sea, agradezco mucho el estar segura, o sea, hoy, desgraciadamente, México no está en óptimas condiciones siendo mujer. Sinceramente. Seas de donde seas, de la clase social que seas, o sea, desaparecen mujeres y no les quiero decir no vayan a México, yo voy todos los años, pero definitivamente no es un lugar en el que estoy relajada. Y la paz que yo tengo aquí la agradezco, absolutamente. Ahora hay otras cosas que me las he, como dicen aquí, currado yo, ¿no? Mira, y ahí ya empieza a salir mi parte de cosas que he integrado. Entonces, pues como todo, o sea, creo que aquí hay que decir qué aprecio de este lugar, qué me permite, qué me ha enseñado, o sea, lo que les decía, ¿no? El decir no a algo, a Irene le cuesta muchísimo trabajo. Yo hoy puedo decir, no tengo ganas de salir, necesito estar sola y no ver gente, y sentirme tranquila, sin culpa y en paz, ¿no? O no estar con esta disponibilidad que luego estamos, que nos dejamos en segundo término, al menos a mí eso me pasaba mucho en México y aquí he aprendido mucho eso. Entonces hay cosas que aprecio mucho y que he crecido como persona y otras cosas que España nunca va a tener y que siempre extrañaré de México y que bueno, aquí con mis amigas mexicanas o cada vez que voy las puedo reproducir, ¿no? Entonces yo creo que es esa integración que cuesta trabajo. Yo creo que también hay otra parte y es pues uno adaptarse y lo que te pasó, que aprendiste a decir no, entre otras cosas seguramente, y otro es entender, porque a mí me pasaba que los españoles me parecen súper pesados para hablar, súper groseros, súper cortantes, utilizan unas palabras que para nosotros son muy fuertes. Y yo no yo decía, pues, inclusive un par de veces le dije, hey, no. ¿Por qué me trata así? A mí no esa palabra no, porque me parece súper fuerte y no me gusta. También a veces creo que nosotros somos más sensibles, los latinos, y nos sentimos más, también en esa condición un poco de eso, de migrante, como más vulnerable, y el otro bien tosco, como que también lo hace sentir a uno un poco más vulnerable. Un momento que me decían cualquier cosa y yo
ese man me está discriminando. O sea, yo tenía una discusión interna, ¿será que me está discriminando por ser colombiano, por ser latino? Me pasaba todo por la cabeza y había un exceso de vulnerabilidad. Y luego me da cuenta que igualito trataba al otro chico que era sueco o al otro español y era el trato que igual me sigue pareciendo mal, pero no era personal. Y uno suele mucho cuando está en esa situación a tomarse temas personales. Es que hay una sensibilidad. Al inicio, en lo que procesas y entiendes la cultura, te lo tomas súper personal. Yo por eso te digo que estaba súper así resistente, porque sentía que me aventaban el plato en el resto. Bueno, sí me lo aventaban, pero ya después entendí que pues así son más bruscos, no de aquí está y espero que le guste mucho y lo cocinamos con amor. No, pues no me van a decir eso. De repente me he encontrado gente andaluza súper linda, súper amable, súper parlanchina, súper cercana. Entonces, pues no hay que generalizar, ¿no? Ni hacer este estereotipo, pero definitivamente al inicio sí creo que venimos más sensibles. Y también algo que yo noto que al menos a mí me ha pasado y que también he visto en otros pacientes es que también ya hago un switch, ¿no? Estoy en México y soy más dulce, más paciente. Y aquí pues un poco como que ya me adentré y entonces ya también me camuflajeo y digo, estoy en mi mood español, ¿no? Entonces también ya tal vez puedo ser más directa en pedir las cosas, ¿no? Me aventó el plato, pues no pasa nada, ¿no? Entonces sí creo que también es ese, el ser de aquí y de allá, el poder hacer ese switch. Siempre digo que los migrantes nos volvemos pues camaleones, ¿no? La idea es ser camaleónicos y poder como y estar mimetizados, ¿no? O como, no me viene la palabra, pero sí, como adaptarnos al lugar en el que estamos. Y hablando de eso, Irene, pues como esos rasgos culturales, nosotros asociamos también muchos temas del duelo migratorio a nuestra cultura latina. Tú que tienes la oportunidad de atender pacientes latinoamericanos, españoles, anglos, de verdad, tú sí sientes que ese factor cultural está muy presente a la hora de gestionar todos esos procesos, de cómo los asumimos, por ejemplo, ahorita que decíamos esa sensibilidad pues que tenemos nosotros a flor de piel, o que muchas veces, algo quería rescatar de lo que mencionaste, que muchas veces es nuestra misma actitud, o sea, nosotros estamos tan prevenidos y tan reacios con todo, que le estamos culpando al entorno y somos nosotros mismos los que no estamos permitiendo la entrada de nada. Y terminamos diciendo, no, es que aquí no se puede, es que esta gente es súper cerrada, y a veces también vale la pena hacer como una pausa en el camino y voltear así como decían estos días una invitada al dedito y decir, ¿será que soy yo la cerrada? Que quiero que es que las cosas aquí funcionen como yo digo. O sea, ¿será que soy yo la que en realidad no le estoy abriendo la puerta a nadie más porque me muero del susto a hablar el idioma de ellos? O sea, ¿será que soy yo o será que son ellos? Pero entonces mirando como esos aspectos culturales que tenemos nosotros como tan arraigados, ahorita que hablábamos de la familia, ahorita que hablábamos de Dios, de todas esas cosas que traemos como en la maleta nuestra los latinos, ¿qué has identificado tú en el ejercicio ya profesional que puede agravar el duelo migratorio o que agrava el de los anglos? No sé, de pronto también su dificultad para expresar los sentimientos, las emociones. Bueno, tú sabrás más. Como bacano también analizar un poquito eso. Te voy a contar algo personal que me nace decirte y luego te voy a decir un poco lo que he visto. Yo me adapté cuando dejé de intentar que España fuera México. Cuando acepté que España no iba a ser México, que el problema lo tenía yo de querer cambiar al país, fue cuando me adapté. La que tenía que cambiar era yo. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente ante el cambio inicialmente nos viene rigidez porque nos da miedo no saber. Esto es muy humano y es muy también animal. A nuestro cerebro le gusta lo conocido, aunque lo conocido no sea lo mejor. ¿Qué pasa? Que ante el cambio, lo que hablaba de las crisis, en un inicio de resistencia. Cuando superamos la resistencia y cuando decimos, pues no estaba tan mal, ahí es cuando viene la evolución, el crecimiento, la adaptación. Entonces, en un inicio, la rigidez es natural por instinto, por el cómo funciona nuestro cerebro para sobrevivir, que busca lo seguro, lo conocido, ¿no? Entonces, cuando estamos ante algo nuevo, la rigidez inicial no pasa nada. El chiste es, pues, trabajarla y decir, a ver, pues no, España no va a ser México.
nunca. Y o haces las paces o la que lo va a sufrir eres tú. Entonces ahí fue cuando yo me adapté y cuando sané muchos de los procesos, me costó, sí, me costó. Y hay cosas que a la fecha digo, es que en México, y después digo, ay, Irene, ¿cuántas veces hemos tenido esta conversación? ¿No? No es México y no va a ser México, y ya está. Eso por un lado. Ahora, lo que he visto, la cultura siempre nos influye. La cultura es como los lentes que cada uno trae puestos. Los de Colombia verán un poquito más azul, los de México rojo, estoy poniendo un ejemplo. Todos traemos estos lentes que si todos nos quitáramos, veríamos, pues, seguramente similar, pero cuando nos los ponemos y que además no nos los podemos quitar porque la cultura está muy internalizada, son valores, son aprendizajes, son creencias, o sea, viene desde pequeños, ¿no? Y eso obviamente nos influye a vivir, a experimentar las situaciones, a expresar las emociones de determinada manera. Entonces, sí, la cultura nos influye, sí. Ahora, el duelo migratorio cambia de cultura a cultura. Yo he visto alemanes, suecos, indios, irlandeses, griegos, estadounidenses, mexicanos, colombianos, peruanos, argentinos, españoles, seguramente hay más nacionalidades, pero son las que me vienen a la mente. Y todos han experimentado duelo migratorio. Yo he visto gente alemana llorar por su familia. Creo que la diferencia aquí es que los latinos hacemos muy públicas nuestras emociones, o sea, lo vivimos en público, ¿no? Yo, por ejemplo, lloro de muchas cosas, ¿no? Y pues lloro en la calle y me da un poco igual y la gente de repente se te queda viendo, ¿no? Y yo lloro de felicidad, de tristeza, de hambre, de sueño, de enojo, de todo. El alemán es más lo que hemos hablado, ¿no? Es más hacia él mismo, pero de que siente tristeza, siente enojo, nostalgia, extraña, por supuesto. Entonces, el duelo lo experimentan todos, cada uno según la cultura y también lo que he experimentado en casa, porque cada familia es una subcultura. O sea, yo les pongo otra pareja de colombianos y seguramente viven su relación y sus emociones diferente. Me pones otra mexicana y somos totalmente diferentes. Todo tiene que ver con lo que vivimos, con nuestro estilo de crianza, con nuestros duelos, etc, etc. Entonces, en definitiva, eso también influye. El cómo lo procesamos. Es cierto que el latino es más de sentir las emociones y hay culturas más prácticas, ¿no? Hay culturas que es, ¿qué hago? ¿Qué hago para procesar esto? Y con el latino es más de, y hacemos cartas, y venga la carta a la abuelita, y no te digo nuevamente que un alemán no necesite eso, pero sí suele ser más estratégico el trabajo que hago, por ejemplo, con nórdicos que el que hago con latinos, por ejemplo. También está el tema género. Pues la apertura con la que vienen las mujeres. Me sorprende y me encanta trabajar con hombres, también vienen con mucha apertura, mucha conciencia, pero les cuesta más. Además ha sido post-pandemia el que he visto como que ha crecido la población masculina, al menos en mi consulta, pero veo que para las mujeres es más sencillo procesar algunas emociones y a ellos les cuesta mucho verse vulnerables porque todavía estamos en pañales en la deconstrucción masculina, ¿no? Como en toda esta parte del hombre que siente, de ser vulnerable, de no sé, hombres que migran por amor, ¿no? El que sus parejas los mantengan, bueno, ya así están, que no saben en dónde, o sea, no se encuentran, ¿no? Porque si siempre me han dicho que soy el proveedor, ahí me viene una reconstrucción de la identidad, ya no solo como migrante, sino de género, ¿no? Entonces ahí influyen muchos aspectos. Pero sí me llama mucho la atención de cómo el cerebro se va acomodando. Nosotros vivimos en Australia y a mí me costó pues como el orden. Yo dije, tanto orden me agobiaba y qué pereza eso tan ordenada. Luego nos fuimos viajamos un tiempo, pero el siguiente sitio donde vivimos largo fue en España. Y ya no, pues yo, australiano, yo dije, ¿pero qué es este desorden? Ya, todo indignado, yo diciendo, pues con razón los colombianos somos como así. Somos, mire quién los colonizó. Claro, y en realidad lo que estaba haciendo uno, pues cuesta al principio, pero después de que se adapta uno, dice, bien, estoy bien así y no quiero moverme de acá. Claro, cuando uno se mueve, se obliga a ser más flexible, indiscutiblemente, que me parece muy poderoso el hecho de migrar por la flexibilidad que te obliga a tener, pero sí lo sacude a uno mucho esa realidad de todo, de que todo está al revés, o todo está más sucio, o más bulloso, o más callado, o el cambio. Todo. Depende de la personalidad también, porque hay gente que dice, yo en mi país no me encontraba y vine al país, o sea, y gente que se integra súper bien y dice, es que yo me siento más de esta cultura que de otra. Hace poquito fui a Japón y digo, yo sí soy muy ordenada. Y fue como, ¿qué es esto? ¡Qué hermoso! Migré al país incorrecto, necesito en algún momento de mi vida vivir en Japón. Y ahí lo tengo, metido en el corazón. O sea, para mí los japoneses fue como,
silencio, orden, todo súper correcto, todo súper ordenado, bonito, tal vez llego y digo, no, o sea, la idealización, ¿no? No es lo mismo viajar que vivir. Total. Pero al menos, o sea, ese mes fue como, ay, este es mi lugar. Irene, hay un caso, una condición del migrante que para nosotros puede ser una de las más complejas, y es del migrante que porque no ha legalizado su situación o porque no tiene los documentos necesarios, se va y no puede regresar. Y hablando ahorita pues con lo que mencionábamos de nuestro caso pues de los latinos, que es tan importante pues como esa conexión con la familia, con lo que decías ahorita, poder ir cada tanto a visitar y sentir que soy de aquí y de allá, pero ahí pasa como con la pandemia. Puede que tú disfrutes mucho de tu casa, pero cuando te dicen que no puedes salir, todo cambia. Sí, sí, yo lo que veo con el involuntario, porque al final del día también es involuntario, es que le pesa más esta parte como de sentir esa imposición, esa obligación y esa falta de libertad. Y esa libertad da mucha paz. En cambio, como dices, el que o no puede regresar por guerra o porque está en este limbo por los papeles, porque si sale no regresa, genera mucha ansiedad. Y sí he tenido un par de casos de pacientes que justo el tema era como el tema legal, ¿no? O sea, y ya no solo eso, no te permite adaptarte, porque pensemos que ya ahora una visa te permite adentrarte al servicio médico, un trabajo mejor remunerado, o sea, a muchas cosas, ¿no? Entonces es gente que está viviendo con mala calidad de vida porque no puede acceder a un médico, porque no está identificado, ¿no? Entonces ahí entra en este tema de cuando es posible, porque hay mucha gente que dice, me voy de turista y me quedo. No, preparen la migración, mejor tárdate un año, mejor ahorra un poquito si tienes la posibilidad, si tu situación no es tan crítica, prepáralo porque lo vas a agradecer después. Entiendo que hay gente que de verdad viene de condiciones, pues, de pobreza extrema, ¿no? De necesidad, pues, literal absoluta, de tener que hacer ese brinco para poder darle de comer a la familia en el país. Y ahí, bueno, sí, pues ahí la idea es busca a alguien que te ayude a legalizar. Ya hay asociaciones, hay gente que se dedica a esto, ¿no? Ese sería el ideal. Porque definitivamente tener la libertad de ir, de regresar o simplemente saber que puedes hacerlo, eso ayuda mucho. ¿Tú crees que todas las personas deberíamos ir a terapia? Es una duda que yo siempre he tenido. Pues más allá de si somos migrantes, hombres, mujeres, nórdicos, colombianos, lo que sea, ¿tú crees que debería ser como algo que está como dentro del checklist del ser humano, como decir, voy al odontólogo, alguna vez tengo que ir al odontólogo? Todos deberíamos ir a terapia. Como yo entiendo la terapia, sí. ¿Qué pasa? Que la terapia la hemos entendido como para los locos, para quien tiene un problema, para quien tiene un trastorno, para quien está ya fatal. La gente antes llegaba a terapia de esa forma. Si entendemos la terapia como un espacio de autoconocimiento, de autoescucha, de aprender herramientas, yo lo pienso que es como ir a la universidad. Si tú estudias para ejercer una carrera, ¿por qué no estudiarte a ti si vas a estar toda la vida contigo? Entonces, ahí yo creo que sí, que todos deberíamos, o no deberíamos, porque el debería es una imposición, pero que todos nos podemos ver beneficiados de un proceso de terapia, que es algo muy enriquecedor. La gente cada vez llega sin venir así fatal o con una crisis, llega por decir, pues tenía curiosidad y siento que hay cosas que quiero trabajar y de repente descubren que sí, que había cosas que trabajar, pero también es un espacio en donde uno se conoce muchísimo. La terapia, desde pues, el enfoque narrativo, se entiende también como la conversación de las conversaciones. Yo puedo tener una conversación con mi terapeuta, pero después de esa conversación yo sigo en mi autodiálogo. Es que todo el tiempo estamos conversando con nosotros. Y a veces es importante tener a alguien más que me ayude a revisar si estas conversaciones están siendo las adecuadas. O si vienen con el disco rayado, pues doloroso de las historias familiares o de lo que he vivido, ¿no? Entonces, en definitiva, yo sí creo que debería de ser algo que sería importante que hiciéramos, que es muy expansivo, que nos ayuda a entendernos mejor, a tomar mejores decisiones. Creo que al final del día el impacto a nivel social también es brutal. A más personas estén reguladas, estén bien consigo mismas, el impacto social... O sea, podríamos estar hablando, yo sí lo creo así, ¿eh? O sea, podemos hablar de mejora de salud física, en ciertos años, y también toda la cuestión social de conflictos, nos estaríamos ahorrando muchas cosas. Yo creo igual. Creo que es muy difícil ofertar bienestar cuando yo no estoy bien. Y si empezamos por resolver
como cosas personales, pues seguramente como sociedad pues nos enfrentaríamos a unos problemas menores. Y no esperar hasta que haya una sociedad ansiosa, depresiva, por decir las dos pues más comunes y más recurrentes, pero con miles de trastornos de comportamiento. Que ya son más difíciles de tratar. Exactamente, entonces yo creo igual. Pensémoslo en lo físico. Si yo te digo, o sea, tú te puedes ver, yo me puedo ver hasta acá, hasta el cuello, pero no me puedo ver ni la espalda ni la cara, para eso necesito un espejo. Nos pasa lo mismo internamente. Hay cosas que podemos percibir de nosotros mismos, o sea, que nosotros decimos, esto no me gustó, o esto me gusta de mí, o, dije esto, pero hay una parte que nos la va a hacer ver otra persona. Los vínculos son espejos en general. ¿Qué pasa? Que el vínculo con un familiar, con un amigo, con una pareja es subjetivo. Como hay emociones de por medio, pues no van a ser totalmente objetivos en lo que me reflejen, o me van a reflejar desde nuestra dinámica. La terapia es un vínculo que es lo más objetivo posible que pueda haber, o la idea es que sea lo más objetivo y que esta persona me va a poder reflejar cosas de mí que yo no conocería si no fuera a través de ese espejo, ¿no? Entonces no solo es como el de, pues sí, autorregularnos y estar mejor y salud mental y tal, sino también esta parte de autoconocimiento que te decía, ¿no? O sea, necesitamos espejos para ver la espalda, pero para ver también dentro de nosotros, y la terapia es un espejo, ¿no? Nuevamente, así lo veo yo. Y sabes que me pareció muy brutal que al inicio dijiste el tema de la interdisciplinariedad, siempre me cuesta, interdisciplinariedad, que me parece que no, gracias Laura, que me parece que no es necesariamente, tiene que ser una terapia, eso, no sé, conductual o psicoanálisis y si no es así, o es psiquiatría y te medican, y si no es así, entonces me tengo que ir para India a hacer un retiro de yoga 3 meses, sino que puede ser beber un poco de varias aguas hasta que yo encuentre el bienestar. Lo que más te ayuda es escucharte. Yo he hecho microdosis, he hecho psicodélicos. No es lo que más hago, lo he hecho algunas veces, un par, pero me ha enseñado cosas que la terapia no. Cuando he hecho yoga me ha liberado cosas que a través de la palabra no he logrado. Algo que sí hago mucho es mindfulness y meditación, y eso me da un complemento a la terapia. Y ha sido brutal conocer y escuchar a mi cuerpo. Estaba muy desconectada de mi cuerpo. La terapia he hecho individual con esta terapeuta, intenté otros modelos, no me funcionaron, regresé a mi terapeuta, pero también he hecho terapia de pareja y terapia familiar. Con psiquiatra no he llegado, ¿no? Pero si en algún momento lo necesito, iré por mi ansiolítico antidepresivo, espero nunca llegar ahí. Todo esto que estoy haciendo es preventivo, si lo tengo que hacer, lo haré. Y hay cosas que me dan otro tipo de cosas, ¿no? Los retiros, los workshops, los libros de autoayuda, los podcasts, todo suma, ¿no? No hay una sola vía. Obviamente hay cosas que son más profesionales que otras. Un podcast no te va a ayudar a sanar, va a complementar, te va a ayudar a entender y lo puedes integrar a través de tu terapia, ¿no? Pero también, o sea, yo a mis pacientes les dejo podcast, les dejo libros, les dejo meditaciones, porque la terapia en sí no solo es eso, no es solo la sesión, es lo que hacemos también entre sesiones, es cómo integramos lo que hablamos en la sesión. Entonces todo suma y hay muchísimos caminos. Por eso hay gente que luego llega asustada de, es que no sé si contarte, hice hongos. Ahora, si quieres hacer hongos cada fin de semana, ahí está el problema. Estás queriendo encontrar la respuesta afuera de ti. Y también hay cosas que necesitas encontrar de ti, trabajar tú, y que no te lo va a dar ni el hongo, ni el yoga, ni... O sea, ni el yagé. Exacto, ¿no? No hay nada mágico. Y la terapia también es un trabajo con uno mismo y el trabajo cuesta. Y es un trabajo que yo digo que es de por vida. No, estamos de por vida con nosotros y es de por vida. No que de por vida tengas que estar en terapia, pero el autoconocimiento y la autorregulación es de por vida, porque crecemos todos los días. Y sabes que me parece muy tremendo y por eso lo menciono, y es porque a veces cuando uno está por fuera del país, con toda la situación, con lo difícil que es la adaptación laboralmente, que a veces, muchas veces los trabajos iniciales son los más difíciles en todo ese proceso, entonces estoy en un trabajo que no me satisface, estoy tratando de levantar plata para pagar una deuda que dejé en Colombia, bueno, en el país de origen, y aparte de eso estoy aburrido, entonces, y te dicen, no, pues ve a una terapia, es como un chiste, es como, pero mira la vida que tengo y me estás diciendo que saque tiempo para la terapia.
Yo lo que siento es que en realidad se debe empezar a intentar. Si te sientes mal, no dejes que las cosas vayan creciendo, porque eso es una bola de nieve, es una bola de nieve, es una bola de nieve, que en algún momento se va a estallar contra algo. Entonces, si inicialmente no es terapia, intentar en realidad lo que tú dices, eso, meditar, yoga, otras opciones, deporte, mientras puedes acceder a una terapia. Entiendo que hay mucha gente que dice, es un privilegio. Elegir a tu terapeuta es un privilegio. Yo, por ejemplo, trabajé en un servicio gratuito en México, ¿no? A mí me pagaba una entidad, pero el servicio era gratuito. Entonces, hay muchos recursos que ya ponen los gobiernos, que ponen algunas fundaciones. Es cierto que no va a ser el proceso de un año, te van a dar 6, 8 sesiones, pero puedes acceder a un proceso. No, hay grupos, hay muchas cosas, o sea, ya se le está poniendo el énfasis y la importancia a la terapia, y yo creo que se está metiendo en esta canasta básica, y así como hay médico general, también se está viendo que necesita haber terapia, ¿no? O sea, cada vez lo veo más, sí he visto esta evolución. Yo llevo 13 años ejerciendo y sí veo una evolución, lo cual me da muchísimo gusto. Pero sabes que justo por eso hice la pregunta, si considerabas que todo el mundo debía asistir a terapia, porque es que yo siento que aunque hemos avanzado mucho, la terapia se sigue concibiendo como algo reactivo, no como algo preventivo. O sea, es decir, me siento mal, siento que algo no está funcionando bien, entonces no, pues acude a terapia. Pero quizás si no esperáramos a que todo esté mal para ir a terapia, pues podríamos solucionar muchas más cosas a tiempo, evitaríamos muchísimos más problemas, estaríamos mucho más preparados para afrontar muchas situaciones. Lo que decía, si yo me conozco muy bien, la manera en la que yo voy a procesar un duelo, pues lo voy a poder controlar mejor, lo voy a poder gestionar mejor. Entonces siento es que si bien ya se está hablando más, quizás es necesario dejar de pensar que voy a ir a terapia porque me estoy sintiendo muy triste, porque no me quiero parar de la cama, porque no tengo motivación. No, me siento bien, voy a ir a terapia porque estoy en un proceso de autoconocimiento que nunca va a parar. Creo que es un poco el mensaje que deberíamos empezar como también a ser conscientes, y es, no voy al odontólogo cuando ya soy mueca, voy voy al odontólogo de manera preventiva, me hago una revisión para chequear que todo esté bien, porque hay muchas cosas que yo mismo no puedo ver dentro de mis dientes, entonces necesito que el odontólogo me revise. Me lavo los dientes 3 veces al día, bueno, esperemos. Total. Para evitar eso, entonces las herramientas las utilizo, ¿no? Y las integro poquito a poco. Es complejo, sí, pero si lo voy haciendo, entonces yo ya no llego con el ataque de pánico. Y sí se habla mucho del dinero, o sea, de lo que cuesta acceder a una terapia, pero también creo que en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, pues como digamos que no le hemos dado la importancia y la prioridad que merece, pues no, yo prefiero ir a comprarme los tenis de tantos dólares, porque es que esos tenis me generan, y hablábamos en estos días como de la dopamina, de esa felicidad instantánea que me genera decir, voy a hacer una transacción y me compro los últimos tenis que salieron. También hay gente que yo siento que le da mucho miedo abrir esa puerta. Da miedo. Y yo mejor la dejo cerradita, me hago el bobo. Si me sigo siendo el bobo y de pronto... Mucha gente yo. No, yo me voy con yo, estoy en un proceso. No, por ejemplo, el psicoanálisis yo le tengo mucho respeto. Siento que en realidad hay puertas que de pronto uno no está listo para abrir, y es una puerta que se abre y no la va a cerrar dentro de 8 días. Es una puerta que abro y va a pasar mucho tiempo con ella abierta hasta que resuelva cosas. Siento que no todo el mundo está dispuesto también El problema es que muchas veces esas puertas se abren sin querer. O sea, si tú no decidiste abrirlas y se abren involuntariamente, creo que ahí puede ser incluso peor. Y como lo mencionaste inicialmente, siento que a veces la migración es un catapultado. Abre unas puertas, destapa unas ollas que, Dios mío, y lejos, pues más difíciles de tratar. Y por eso, Irene, me gustaría, ya para terminar, que hiciéramos como un breve resumen de varias cosas. Uno, como esos factores que mencionamos al principio, que dices tú que influyen mucho en cómo se asume y cómo se transita ese duelo migratorio. Y también
me gustaría que de pronto dejáramos como un mensaje, como de algunas herramientas que tú recomiendas, sea para transitar el duelo quienes ya se encuentren ahí, o sea para prevenirlo o para prepararse. Si no se puede prevenir, pues para prepararse antes de tomar la decisión de migrar. Sí, el duelo no se puede prevenir, pero puedo hacer que sea menos intenso. Exacto. Sí, o sea, estas cosas que influyen en lo que decíamos, ¿no? En lo que dejé tras migrar, o sea, mi situación antes de migrar, qué tanto me preparé para esa migración, qué tanto fue una migración consciente y no idealizada, qué tanto me preparé legalmente, económicamente, psicológicamente, socialmente, la situación que dejo con mi familia, o sea, si es una buena situación me voy a ir más tranquilo, obviamente, mis capacidades de afrontamiento, que eso dependerá de lo que he vivido y de cómo lo he superado, también de lo que he visto en mis padres, de las herramientas que ellos me han dado, qué tan acogedora es la sociedad a la que llego, el contexto al que llego, ¿no? Eso influye mucho. Bueno, también el sobreequipaje emocional. A más me conozca, más voy a entender lo que me está pasando. Si no me conozco, sientes ahí una bola de emociones que ni siquiera estás sabiendo procesar porque también ya vienes de tiempo atrás cargando. Siempre digo, el sobreequipaje emocional no es como el de las aerolíneas que cuesta 50 o 100 euros si lo pagas directamente en aeropuerto, es mucho más caro y mucho más pesado, ¿no? Y luego de tips, pues el primero sería prepararse. Y prepararse, lo que les decía, averiguar el país, averiguar políticamente, socialmente, tema de tu profesión, cómo está en ese país, qué tan fácil es, si tienes que homologar, preparar tus papeles, llevarte las cosas listas, prepararte económicamente pensando en un plan de que al menos 3, 4, y yo lo alargaría 6 meses, pues puede ser un proceso de que te tardes en encontrar trabajo, preparar el idioma. A través del idioma entendemos el mundo. Entiendo que hay gente que se va a aprender el idioma, pero al menos llevar las bases, ¿no? Porque si no es que no vas a poder conectar ni socializar. Es importante tener el idioma si es posible, eso en la preparación, ¿no? Y luego, la otra parte de cómo transitarlo, primero normalizarlo, ¿no? Cuando ya entiendo lo que me está pasando, ¿no? Si yo digo, sí, claro, estoy agitado porque corrí. Sí pienso que me está dando un paro cardíaco, pero cuando yo entiendo que el duelo es normal. Mucha gente me dice, Irene, cuando leí le pude poner nombre, ya eso me tranquilizó porque ya sabía que me estaba pasando. Saber que el proceso de duelo, de adaptación y de reconstrucción de la identidad es natural, ya eso ayuda mucho. Entonces, leer sobre el tema, escuchar sobre el tema, buscar podcasts, lo que quieran si no les gusta leer, hay mucho contenido ya. Eso por un lado. Por el otro lado, pues sí, es importante esto que les digo. Si la emoción está ahí, ¿no? Y ahora que salió Inside Out 2, que muero por verla, y que la quiero ver en latino, me rehúso a verla y que tristeza diga hostias o jolines. No, las emociones, si yo las reprimo, si yo me las guardo y quiero fingir que algo pasa, es lo peor que puedes hacer. Entonces, darte un espacio para sentir. Lo que normalmente hacemos es, no quiero sentir, no quiero sentir. Agenda 15 minutos para sentir tristeza con alarma. Y agendar es crear el espacio. Entonces ponte música triste, baja tus persianas, hazte bolita en la cama y déjate llorar. Después cortas, te lavas la cara o te pones los lentes, te sales a caminar. ¿Qué pasa? Que tú elegiste. La emoción no te controló, tú la elegiste sentir. Y eso da certeza, da seguridad y da desahogo. Entonces, agenda tiempo para sentir lo desagradable. Eso es muy práctico, pero sirve muchísimo, muchísimo. Y la otra parte es, pues definitivamente, pide ayuda si sientes que se te está saliendo de las manos, ¿no? O sea, pide ayuda profesional o intenta utilizar herramientas que tengas a la mano. Esos serían como mis tips así más básicos. Obviamente hay muchísimas más cosas, pero bueno, eso es lo que se me ocurre de momento. De pronto le añadiría uno que dijiste al principio y es como la transparencia, como la honestidad también en el proceso. Contigo, sí. Con los demás. Exacto. Sentirlo, pero también poder expresarlo. Si me está incomodando, si no las cosas no están saliendo como yo pensé, pues tener también como la libertad para expresarlo como lo estoy viviendo. Sin que se te acabe la vida. Irene, muchísimas gracias por este espacio. Se nos fue más larguito, pero estaba muy interesante. Te agradecemos mucho la disposición. Sabemos que está tarde en España. Y bueno, nos pareció brutal. Hace mucho queríamos tener esta conversación. Nos parece que para nosotros y para la gente, para nuestra audiencia,
va a ser muy útil. Te agradecemos mucho, nos encantó la conversación y esperamos vernos por acá en España o en México. O en Sevilla, o en México. A las sevillanas. Muchas gracias a ustedes por el espacio, lo disfruté mucho, me sentí muy a gusto. Esperemos que sea por Colombia, yo tengo ganas de ir a Colombia. También, por acá, bienvenida, en llegada. Sí, tengo muchas ganas, tengo amigas colombianas muy queridas, entonces sí, tengo muchas ganas de ir. Y pues nada, un placer y qué lindo que tengan este espacio y hablen de estos temas. Irene, mil gracias, nos veremos. Yo sé que por ahí los caminos se cruzarán en algún lugar. Mentes en Equilibrio, ¿cierto? @Mentes en Equilibrio para todas las personas que nos ven y nos escuchan. Ahí igual está etiquetada y son los que le den clic y van. Ahí pueden encontrar a Irene, que es una persona que tiene mucho conocimiento sobre el tema, que se ha dedicado a estudiar esto a fondo y que hoy tuvimos el placer de tenerla acá en No hay banderas en Marte. Esperamos que esta conversación haya sido tan útil para ustedes como ha sido para nosotros, que la hayan disfrutado. Nos vemos en 8 días con un nuevo invitado, un nuevo episodio. Chao, gracias. Gracias.